Vamos a Francia con el doctor, el profesor Claudio Morazzuti, que nos va a contar cuán fuerte fue este cachetazo. Buen día, Morazzuti, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo anda usted? ¿Dolió el cachetazo de Macron? No pareció tan fuerte. No, los No, dedos lo tocaron ahí un no, poquito. no. Rápido los custodios. Sí, lo arrestaron. Dicen que es un anarquista, pero no se sabe anarquista de qué, ni contra quién, ni por qué. Digamos que Macron ha perdido popularidad en los últimos años. Bueno, la pandemia lo afectó como a todo el mundo, o sea, en eso no se puede decir nada. Pero ya algunas de las políticas de Macron generaban rechazo en la población. Recordemos que estaban siempre con el tema de los chalecos amarillos, que los Sí, sábados iban a marchar a París, que hacían desastres todo el tiempo. Hay un desánimo porque el islamismo se ha radicalizado en Francia. Recuerde que hay 5,6 millones de islamistas, o sea, musulmanes, cuyas últimas generaciones, los más jóvenes, no se sienten integrados ni se quieren integrar a la sociedad francesa. De hecho, hace poco, y eso puede ser que tenga que ver con el cachetazo, sacaron una ley para prohibir el hijab, ese famoso, en las cabezas de las mujeres, y para restringir los símbolos de la pertenencia religiosa de los musulmanes al islamismo, básicamente porque se utiliza no como una cuestión religiosa tradicional, sino como una forma de resistencia a la cultura. O sea, lo que pasa en Francia es muy interesante porque ya había pasado en Inglaterra. Francia e Inglaterra tomaron una posición hacia los inmigrantes de cesar de intentar que se integraran a la sociedad inglesa o francesa y favorecer, digamos, una especie de multiculturalismo, o sea, permitir que tenga muchas expresiones culturales propias. La idea es que eso sería más fácil la adaptación y que se enriquecería la cultura general del país si hubiera una especie de multiculturalismo que rescatara todo el tiempo los valores culturales de los inmigrantes. El problema es que esa cultura lo que llevó, ese multiculturalismo, llevó a que la gente se sintiera más alienada. Además, los musulmanes en general, históricamente, después de la primera generación, se resistían un poco a integrarse a la sociedad francesa. O sea, recuerden que los inmigrantes aparecen en los años 50. ¿Por qué? Primero, mucha gente muere en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, durante la reconstrucción europea, se requieren millones de trabajadores para avanzar en la reconstrucción del país y no había mano de obra suficiente. Entonces, Inglaterra, Alemania, Francia toman inmigrantes, primero de los países más pobres de Europa, del sur de Italia, de Portugal, de España, y bueno, y después recurren a gente de las colonias. Entonces van argelinos y africanos a Francia, van personas de raza negra desde el Caribe hacia Inglaterra, desde la India, de Pakistán, y muchos turcos a Alemania. En ese momento, bueno, al principio era todo provisorio, pero con el tiempo se fueron radicando, después trajeron a sus mujeres, formaron familias. Al principio no había problemas, se integraban sin problemas o lentamente, porque siempre el Islam, como no es solo una religión, sino también es un marco cultural, servía como una especie de traba a una plena integración en Europa. Igual había familias que se integraban plenamente y eran islamistas de origen, pero básicamente eran franceses como todos los demás. Pero las últimas generaciones no, se han radicalizado. Ellos dicen que la culpa es del racismo, pero es relativo. O sea, digamos que es un camino de dos vías. Hay una exclusión mutua y probablemente sea más la exclusión de los propios musulmanes que de los franceses. Eso generó que en el país ya hiciera eclosión este tema, tal es así que este año hubo una especie de carta anónima firmada por generales en servicio activo, donde planteaban que se estaba cediendo demasiado a las pretensiones culturales del islamismo en Francia y eso estaba llevando a que el país se dividiera. No se puede tener una minoría que prácticamente se quiere manejar con sus propias leyes. Entonces, eso es algo que lo veían como peligroso para la identidad francesa y para la cultura francesa. ¿Cuándo tiene que rendir Macron? El año que viene tienen Uf, elecciones. Y en ahí este también está contexto, el otro problema, claro. porque Marie Le Pen, que era del Frente Nacional, un partido nacionalista, xenófobo, está en contra de la inmigración, creció mucho precisamente por estos problemas de inmigración,
ella cambió el nombre, pasó de Frente Nacional a Reagrupamiento Nacional, sacó a los más notorios antisemitas y personas extremistas del partido y lo convirtió en un partido más de centro, un partido de derecha pero más de centro. De hecho, ella se cuida de juntarse con otras agrupaciones de derecha que son más extremas, como Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania y Vox en España, que yo no sé hasta dónde son de extrema derecha. Por ejemplo, Alternativa para Alemania no parece muy de extrema derecha, no es un partido nazi, claramente. Es más humo que otra cosa, es más, son partidos que son funcionales al orden que se critica, porque de alguna manera, al mostrarse una cara fea, la gente prefiere lo que ya está. Claro, y Le Pen va camino el año que viene también. Bueno, Le Pen está cortando distancia, ya desde la elección de 2017 hasta ahora cada vez tiene mayor intención de votos. O sea, porque Macron tomó una vía de ceder al islamismo, o sea, en cuestiones culturales. Ahora recién hubo una especie de réplica porque esta cultura que hay en Estados Unidos, la cultura woke, despertado, está haciendo estragos en Francia, quieren imponer una reforma del lenguaje francés para que sea neutral y no indique género, porque supuestamente eso ofende a los transexuales, lo que es un disparate, porque los que proponen esta política no son transexuales, sino son personas normales, que ni siquiera son homosexuales, pero es una política marxista que se está imponiendo en Estados Unidos y en Canadá y Gran Bretaña, pero principalmente en Estados Unidos y Canadá. En Francia empezó a tener influencia, entonces el gobierno decidió cortar por lo sano y no permite usar en los medios académicos el lenguaje inclusivo, que es el que quieren imponer acá. El lenguaje inclusivo se ha convertido en una especie de batalla cultural. Ya no importan los derechos de los gays, es una batalla cultural, es una especie de nuevo marxismo militante, todo el mundo sostiene esa batalla, lo ve en Argentina, lo ve en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Y se extiende rapidísimo. Sí, porque no es en sí algo, no es una lucha por el género, es una lucha por imponer un tipo de mentalidad donde el género no existe, o sea, es un tipo de reacondicionamiento mental, si se quiere, es mucho más grave. O sea, de hecho, es más, si usted quiere ver lo que es eso realmente, lea el libro 1984 de George Orwell con la neolingua, que era una lengua en esa novela. La neolingua era el lenguaje inglés con muchas menos palabras y con palabras que no decían lo que realmente querían decir. Ese libro tendría que estar siempre al lado de uno, ¿no? Es que parece mentira, pero esa novela se está aplicando. Por ejemplo, el Partido Demócrata de Estados Unidos la aplica. O sea, es lo que hacen ellos, lo que dice la novela. Lo que se está intentando hacer en universidades, por ejemplo acá, con el tema del lenguaje neutro, es 1984. Es una forma de imponer el autoritarismo por la vía de cambiar la forma de pensar a través del pensamiento. Que más suavemente. Esto se origina en la escuela francesa filosófica de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, con Derrida y otros. La idea de que el lenguaje es una idea que viene de Heidegger, la idea de que el lenguaje condiciona la realidad y que uno puede cambiar la realidad cambiando el lenguaje. Es medio raro, pero bueno. Sí. Pero está ahí, está pasando. No, pero están haciendo como, perdón, esto es un plan político para la gente común. No por eso está pasando, no es solo una teoría. Claro, y todo lo que usted pregunta de Macron, bueno, está en este contexto. Claro. Macron ha perdido popularidad. Obviamente Macron no está con esta neolingua, con este lenguaje inclusivo. Él es un hombre de la banca Rothschild, como muchos miembros de los gobiernos europeos, es banquero. Es notorio la cantidad de gente que ha trabajado en Goldman Sachs o en la banca Rothschild en Europa. De hecho, el proyecto de la Unión Europea es un proyecto de los bancos. O sea, la Unión Europea firmemente responde al sistema financiero internacional, que es el que promueve este nuevo reseteo, este nuevo globalismo político. Dejemos a Macron. Promueve este tipo de neolingua. Sí. Tenemos un ratito y quiero hablar de Kamala Harris y esta visita al extranjero, la primera visita como vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el balance? Porque terminó ayer. Guatemala, México visitó. Bueno, depende. En Guatemala fue un desastre. O sea, la recibieron con un cartel que decía Trump ganó. O sea, ya mal. Cuando fue la caravana estaban los carteles que ganó Trump. Lo que es raro, porque dice, pero ¿quién va a poner un cartel a favor de Trump en Guatemala? Sí. Evidentemente debe haber alguien, o lo mandaron de Estados Unidos, o alguien del gobierno.
Fue recibida bastante mal, inclusive la retaron en público, diciendo que culpa de Estados Unidos la crisis fronteriza de la cantidad de inmigrantes que entraron está afectando el mercado de trabajo y las relaciones sociales en Guatemala y en toda América Central, porque la gente está yendo en masa, venden o malvenden las casas y se van a emigrar a Estados Unidos, y hay ya grupos mafiosos en todos esos países que hacen el negocio de cruzar, o sea, usted no puede cruzar sola, tiene que ir con un grupo mafioso que la lleva. Los coyotes, que están organizados por los carteles mexicanos, que ahora ganan tanto llevando inmigrantes ilegales como vendiendo drogas. De hecho, es más fácil pasar droga en este avalancha de gente que antes. Claro. El tema es que ella fue a Guatemala y dijo que le pedía a la gente que no fuera a Estados Unidos, que no era tan fácil entrar, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Ellos están dejando entrar a todo el mundo, pero el estatus legal no lo han podido cambiar. O sea, es un detalle que se ha pasado a la gente. Hace poco hubo 2 fallos de la Corte Suprema que son fundamentales. Los 2 fallos tienen que ver con que una persona que entró ilegalmente no puede sanar la ilegalidad de la entrada en Estados Unidos a través de salir y volver a entrar al territorio. Ajá. Y el segundo fallo, que fue un poquito anterior en el tiempo, decía que si una persona alega entrar como asilado, alega entrar como perseguido político, y que por eso pide el asilo. O perseguido por razones de, no sé, de una mafia que lo persigue, lo que sea, tiene que probarlo. No se puede asumir que lo que dice es verdad. En California, eso salió el problema ahí, en el 9º circuito de las Cortes Federales, había admitido que si un asilado simplemente dice que lo persiguen, había que tomarlo como cierto. Se apeló y después se fue a la Corte Suprema. La Corte dice que bajo ningún concepto hay que asumir de que cualquier persona que se presenta, por el solo hecho de decirlo, ya es asilado. Claro. No se tiene que dar el asilo sino más. ¿Eso qué hizo? Le dio un golpe mortal a todos estos cientos de miles que están, porque ahora después tienen que probarlo. La administración Biden inclusive está violando la ley de inmigración norteamericana, porque ni siquiera los citan a ir a una corte. A los que se presentan como asilados los dejan ir. Y además no expulsan a la gente que por ley tienen que expulsar, que son las personas que salen de prisión por haber cometido un delito. Tampoco lo hacen. Y aparte es algo mucho peor, están introduciendo las personas que entran ilegalmente, una vez que los ubican en un centro de acogida provisorio de la Administración Federal, y sin conocimiento de las gobernaciones, los mandan a estados, principalmente a estados republicanos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y Kamala Harris es cómplice de esto, y tiene que ver con el viaje, porque ella no ha hecho nada al respecto. Los republicanos claramente ganaron, bueno, ya hablamos 1000 veces que hubo fraude, pero el tema es que con las políticas actuales de Biden, los demócratas están perdiendo intención de voto de una manera acelerada. Entonces ellos lo que quieren hacer es acelerar un proceso que llevaron durante décadas de promover y aceptar y radicar inmigrantes en Estados Unidos, porque son aquellos a los que más fácilmente podían hacer que, una vez legalizados, votaran por los demócratas. Eso se llama el reemplazo de población. Los demócratas han hecho manifestaciones bastante notoriamente agresivas cuando se les plantea la teoría del reemplazo. Dicen que eso no es cierto, pero la verdad es que en todos los estados donde se llenan de inmigrantes empiezan a ganar los demócratas. Pasó en Minnesota, pasó en California, iba a pasar en Texas, pero en Texas, que tiene una cultura mucho más conservadora, no pudo pasar. Pasó en Nueva York también, pasó en el estado de Illinois. En todos los estados donde llegan inmigrantes se llenan de candidatos demócratas que ganan. De hecho, en Texas hubo un candidato que terminó perdiendo, dijo, ahora yo pierdo, dice, pero una vez que vengan más inmigrantes de México van a ver cómo este estado se va a convertir en un estado demócrata también. O sea, es una política consciente que hacen. La política que hizo Biden al abrir la frontera, donde él llamaba a la gente a venir, que vengan, que van a ser bien recibidos, saturó el país de inmigrantes. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer con eso? Y reubicarlos en estados con mayoría republicana para que enseguida darles la ciudadanía, que tenían planeado hacer una ley para dar una amnistía y legalizar a millones de personas, entre 10 y 30 millones, y de esa manera tener el gobierno perpetuo. Claro. Eso se iba a combinar con otra ley que ya salió, que no va a salir,
que era una ley de soliviantar el control de las elecciones en Estados Unidos, que ya dijeron que no, que iba a llevar a un fraude masivo, como hubo en el 2020. Entonces, entre los inmigrantes y las elecciones hubo un fraude masivo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con Kamala Harris? Bueno, supuestamente Biden le da a ella el encargo de controlar la frontera, pero Kamala Harris es una de las principales promotoras de esta política de llenar el país de inmigrantes. Kamala Harris tiene una actitud racista hacia la población blanca en los Estados Unidos, ha hecho varios comentarios al respecto, y lo único que dice cada vez que abre la boca es que este es un país racista y que el racismo es sistémico. Cuando ella estuvo en la campaña dijo 250 veces que a ella, cuando era niña, la discriminaron porque no era blanca. Sí. Y tiene ese nivel de resentimiento que tiene Obama y que tiene la esposa de Obama. O sea, contrario a otros negros que han progresado, trabajado y llegado a cargos importantes, ella está todo el día quejándose de cómo la pasó mal cuando era chica. Ahora bien, esta mujer supuestamente tiene que solucionar un problema de frontera, que ella no solo no es de la frontera, no quiere ir a la frontera, no quiere solucionar el problema de la frontera, y simplemente porque en el propio Partido Demócrata están teniendo miedo de lo que va a pasar el año que viene, están haciendo como que hacen algo. Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron usar a Guatemala como, digamos, como para ir lanzándola a ella, promoviéndola, porque todos creen que en algún momento va a ser la presidenta, a ver cómo se comportaba. Bueno, vaya, hace un papelón, la humilla al presidente de Guatemala, la reta diciendo que la culpa de la crisis es de ellos, de ella y del presidente, porque llamaron a la gente a viajar a Estados Unidos, y todos los problemas que está generando la región. No solo eso, sino que en un momento, cuando está en una conferencia de prensa, ella se retira con el presidente, y el presidente se ha vuelto y dice, traiga el barbijo. O sea, la trató como una cadete. El presidente de Guatemala trató a la vicepresidenta de Estados Unidos, que probablemente es la persona más poderosa del mundo en este momento, como una cadete. Aparte de ese mal momento, bueno, va a México con AMLO no tiene problema, porque no. Andrés Manuel López Obrador es un tipo muy diplomático, sí. Aparte se ganó ya 1 millón de vacunas que le regaló Biden, exacto. Ahora le van a regalar más, pero ahí claramente le hicieron notar, bueno, el problema es de ustedes, dice, ¿para qué llaman a la gente a venir? Claro. Porque eso genera problemas en México. Además, es algo peor, porque los mexicanos, más gente ilegal entra, más crecen las mafias, y más presionan sobre el poder constituido de México. Sí, para ellos es un problema ese descontrol de la frontera. Entonces, claramente no está nada a favor, pero tampoco se lo puede decir. No solo eso, bueno, Alemania tampoco ve bien cómo se maneja el gobierno de Biden, pues dice, esto va a llevar a que otra vez vuelva Trump. Que a Alemania, particularmente a Trump, no le gusta, que lo odia a Trump, es algo personal, y dice, estas políticas de Biden están llevando a que la gente desesperada vote a Trump o a otro que sea parecido. O sea, claramente no sirve. Eso no es una mujer para el cargo. De hecho, ha sido criticada. A ella la venden como que porque es negra y porque es mujer es la renovación. Lo que pasa es que no hay una capacidad que esté a la altura. Ella fue senadora, fue General Attorney, sería como una procuradora del estado de California, fue muy criticada por su accionar, y en general lo que se ha dicho, pues salió mucho en la campaña, pues a los candidatos se les hace una radiografía de cómo son. Lo que se dijo mucho de ella era que siempre alguien estaba haciendo favores a otro, o sea que ella avanzaba porque, digamos, ponía la cara en cosas feas, y entonces siempre conseguía que alguien poderoso le ayudara a avanzar porque ella había solucionado algo. No era solucionadora, ponía la cara, que es diferente. Ah, ponía la cara, no había solucionado. O sea, cuando había que hacer algo feo, la ponían a ella y ella cumplía. De hecho, no era la candidata con menos intención de votos en la lista de demócratas para el presidente. De hecho, es más, Kamala tiene más rechazo que apoyo en Estados Unidos. En el mismo Partido Demócrata. Teníamos que hablar de Kamala, Teníamos que hablar de Kamala. Y yo le sacaría acá y dejaría Mala, porque es el nombre que mejor le queda. No era un viaje más de un vicepresidente No, lo que pasa es que es un viaje hipócrita, y yo creo que en América Latina la calaron. Aparte ella empezó a hablar de que el problema de la crisis migratoria era por la discriminación de la mujer, por el racismo, y un montón de tonterías que no, en América Latina eso no cuaja. Ellos tienen un discurso y se lo creen. El tema es que afuera de Estados Unidos no lo cree nadie eso. O sea, decir que la gente se va por racismo es ridículo. Era más sencillo decir, como dijeron al principio,
que era por un cambio climático. Pero el tema ¿cuál es? Cambio climático, racismo sistémico, cuestión de género, son agendas de ellos, de la izquierda norteamericana, pero no son agendas globales. El cambio climático es relativo, o sea, si ellos no hubieran llamado a la gente diciendo que ahora entren, que no los vamos a echar, o sea, la gente no hubiera ido, si hubieran seguido las mismas políticas. No, claro, por supuesto. Bueno, ya están diciendo que quieren, ellos empezaron a reconstruir el muro. La administración Biden, que paró el muro, se dio cuenta que ya habían pagado el muro y no se podía seguir construyendo porque ya lo habían parado. Así que autorizaron a continuar parte del muro que ya estaba pagado. Marcha atrás con todo. Y ahora están diciendo, pues hay presión por todos lados, de que aumenten los kilómetros construidos sobre el estado, sobre la frontera en el estado de Texas. El estado de Texas se volvió inseguro en toda la zona fronteriza porque ahora lo manejan los narcos. O sea, no es que entra gente pobre, entran narcos que controlan, sacan a la gente de las casas y ocupan y usurpan terrenos. Eso hacen los narcos en Texas. El gobernador estuvo muy flojo, ha sido muy criticado porque tenía que actuar con más virulencia al respecto. Se está hablando ahora de encarcelar a los que entren ilegalmente a Texas. No sé la constitucionalidad de esa ley que quiere sacar, pero ese es uno de los problemas que hay. La cuestión de la frontera se volvió un verdadero lejano oeste por culpa de las políticas de Biden y de Kamala. Kamala no quiere ir a la frontera, le preguntan todo el tiempo, hasta las radios y televisión amigas, por qué no va, y da un montón de vueltas y al final no responde la pregunta. El tema es que ella no quiere ir porque ella está de acuerdo que el país se llene de extranjeros para el día de mañana legalizarlos y reemplazar a los votantes que ya no los van a votar a ellos. Gracias, Morazzuti, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Buena semana. Igualmente, chao. Chao. El doctor Claudio Morazzuti y la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a Guatemala y México dio que hablar, ¿eh? Nos vamos. 12:37 ya, 16 grados 5 la temperatura. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por estar presentes y